En la industria del entretenimiento, hay franquicias que por el impacto que tuvieron son referenciadas a más no poder. Una de las que más goza de eso actualmente es la franquicia de JoJo's Bizarre Adventure, un anime manga de hombres musculosos que luchan contra las fuerzas del mal. A pesar de esta premisa ultra simplificada, esta es una serie trascendental para la historia del manga, siendo inspiración para muchas otras obras actuales, y es justo por esto que es tan referenciada en la actualidad. Gran parte de este legado se debe a la longevidad de la obra, que a pesar de haberse vuelto popular gracias a su anime, pero su manga lleva en serialización desde 1987 con 9 partes distintas y contando, cada una de estas con distintas temáticas, tramas y personajes. Con eso nos podemos dar una idea de lo vasto que es el universo de esta serie, lleno de personajes carismáticos, detestables y bizarros. Para muchas personas esto es lo más importante de ver una serie, que tanto te gustan los personajes. Así que me puse a pensar cuáles son mis personajes favoritos de JoJo's. Así que vamos a comenzar a rankear del peor al mejor personaje de JoJo's de cada parte según mi opinión. Comenzando obviamente con la primera parte, a menos que quieran aprender a contar desde el 2 o algo así. Quiero aclarar que tomaré en cuenta criterios muy personales como que tanto me agraden, pero trataré de tomar conceptos generales como valor para la trama, relevancia y coherencia. La parte 1 sin duda es la más corta de todas y cuenta con muchos personajes a los que no se les puede pedir mucho. Así que me voy a enfocar únicamente en los 4 personajes principales de la serie. Muy bien, este desconocido de aquí se llama Duckbot. Este canal es la fábrica de frikis. Y con eso dicho, vamos a comenzar con este video. Muchas veces poca participación es igual a poca importancia, o en este caso, poco interés. Pues si contamos bien, William A. Zeppeli es el personaje que menos duró en la serie. Claro que Zeppeli es importante para la trama, pero con él lo que pasa es que simplemente no termina de importarte mucho. Más que verse chistoso y enseñarle de embutidos a Jonathan, no es muy fácil encariñarse con él. Su primera aparición es apenas en el capítulo 4 de toda la serie, lo cual no sería mucho problema, pero este señor se termina muriendo en el capítulo 6. Y con tan poco tiempo en pantalla es difícil interesarse mucho en este sujeto, tanto por el poco tiempo como por el poco interés que te da como espectador. Ya que sí, le enseña a Jonathan sobre el Hammond, y ya anda pensando en cómo va a morirse un par de capítulos después. Sinceramente, me imagino que en el manga será bastante mejor, o que solamente sea por lo antiguo que es el personaje, pero realmente creo que aún así la versión animada deja mucho que desear. Para ser el primer Zeppeli y el primer compañero de los Joestar es bastante decepcionante. Eso sí, lo que le sobra es estilo, sobre todo en el diseño que tiene y en su forma de pelear. Incluso la forma de hablar lo vuelve un personaje por lo menos que no se te va a ir de la cabeza, así sea únicamente por su muerte y su apellido. El tercer lugar creo que es fácil de deducir. Viendo las demás opciones, la verdad toda esta parte y probablemente las siguientes sean fáciles de deducir. Cosas de las primeras partes, supongo. Pero X, ahora nos toca hablar sobre la mujer del grupo. Rubia, educada y la mayor fan de Jonathan. Así es, hablamos de Robert E.O. Speedwagon, el muchacho que creció en los barrios bajos de Inglaterra, con una vida de delincuencia, pero al momento de intentar asaltar a un joven, se dio cuenta que ese hombre tan caballeroso iba a cambiar su vida para bien. Le hizo dejar el camino a la delincuencia y comenzó a apoyar a ese hombre en todo lo que necesitaba, desde narrar casi cada cosa que hacía hasta gritar su nombre muy fuerte. Me gusta bastante el personaje de Speedwagon, es alguien carismático y chistoso. Siempre me generó conflicto el hecho de que nunca pareciera que le intentaron enseñar el Hammond. Así al menos haría algo más en las peleas que solo gritar. Aunque bueno, no todos tienen ese talento al parecer. A diferencia de su contraparte, que tiene un stand, igual Speedwagon se sabía la mejor forma de arreglar un triciclo. Así que al menos así se defendía. Su presencia igualmente fue necesaria para la trama, ya que fue él quien ayudó a que terminaran de revelar las verdaderas intenciones de Dio.
y seguramente fue él quien terminó de sacar a Jonathan de la mansión luego de que se quemara el texto. Al menos en la primera parte, no hizo mucho más que William, pero al menos él sí sale casi toda la saga, y ya con eso me parece más que nuestro puesto anterior. Como segundo lugar, tenemos al caballero favorito de todos los fans de esta franquicia, el original, el primer Jojo. Con Jonathan pasa algo. Él es un personaje que todos quieren porque es un pan de Dios, pero no es el favorito de nadie, o al menos yo nunca he visto a alguien decir que Jonathan sea su personaje favorito, como si he visto con todos los demás Jojos y otros personajes. Jonathan es querible, es alguien bonachón y muy noble. Si tuviera que compararlo, es como un helado de vainilla. Obviamente te gusta, pero probablemente no te fascine más que otro sabor. Como protagonista cumple bien con esta parte, es alguien que busca la justicia por sobre todo, algo con lo que se juega en esta franquicia durante todas las partes. Algo que también vale mencionar es que Jonathan no es como los otros protagonistas buenos que busca perdonar a todos. Claro que perdonó y les dio otra oportunidad a Blueford y a Speedwagon, pero no dudó ni un segundo en acabar con la vida de seres malvados como Tarkus y el propio Dio, aun siendo su hermano. Jonathan es alguien con sentido común. Sí, sabe perfectamente algo como que Dio no tiene redención o salvación. Sobre todo porque ya le ofreció de esta y la rechazó más de una vez. Él dio todo de sí para que se haga la justicia frente a aquel demonio que le hizo la vida miserable, desde que apareció en ella. Pero siempre en pos de cumplir con el bien como todo un caballero. Algo que siempre lo ha caracterizado, desde en cómo su padre le decía que actuara, hasta en cómo era percibido por los demás. Jonathan es un personaje muy sólido, que cumple muy bien con su rol en la historia, pero que no logra destacar más allá, sobre todo en una franquicia como esta con personajes tan únicos. Y como nuestro primer lugar, el único otro personaje igual de importante que Jonathan, quien muchos consideran no solo el protagonista de la primera parte, sino también el personaje más icónico de toda la franquicia. El vampiro favorito de medio internet y también el personaje más carismático de toda esta primera parte. Dio desde el principio se hace notar, literalmente al llegar lo primero que hace es tirar una voltereta y tirarle una patada a un pobre perro. Que obvio, nos demuestra que este tipo es un enfermo mental, pero también hace que sea prácticamente imposible que nos olvidemos de él. Esa es precisamente la idea de Dio, ser alguien detestable y odiable desde la primera instancia. Cosa que no pasa realmente porque el carisma del personaje es lo más destacable que tiene. Y la razón por la que muchos lo adoran, porque Dio es alguien demasiado carismático. Sobre todo su versión de la tercera parte, que es la más popular. Aunque para ser honesto, me gusta más esta versión de Dio que la de la parte 3, y es que le veo más sentido que a la de esta parte. Aquí vemos desde su infancia en condiciones miserables con un padre abusivo cómo este pequeño se resintió con el mundo, y la primera chance que tuvo siempre buscó cómo subir de estatus y obtener poder. Apenas llegando, faltándole el respeto a Johnny, quitándole todo lo que podía para demostrar su superioridad. Incluso llegando al punto de envenenar al señor millonario que literal lo recibió y lo crió como otro hijo. Desde siempre mostró esa ambición inhumana, y esa es justo la palabra, pues apenas tener la necesidad de abandonar su humanidad, rechazando y despidiéndose de todo lo que eso conlleva para obtener más estatus, más respeto y más poder. Nunca le importó nada, su padre, el señor Joestar, ni siquiera Jonathan hasta el final de la serie, el cual es la primera persona a la que reconoce de verdad. Alguien a quien respeta, viniendo de este tipo que literal su sueño era ser Dios, es bastante que decir. Al ser el antagonista principal, obviamente tiene mucho valor para la historia, pero directamente muchos lo catalogan como la mejor cosa de esta parte, y tiene todo para hacerlo. Está bastante sólido como un villano que solo quiere poder por sobre todo, y con el carisma suficiente para atraerse una gran cantidad de fanáticos, aunque de verdad no es de mis villanos favoritos de toda la serie. Y bueno, con eso son todos los personajes que considero de verdad importantes de la parte 1.
Podría contar a Irina, pero realmente no sé qué diría en un puesto entero sobre ella. La parte 1 es a la que al menos yo no le puedo sacar mucha opinión, que no sea gustos personales. Es bastante X para mí, al igual que para mucha gente. No es que sea mala o lenta, sencillamente otras partes son mucho más memorables y carismáticas. Sin mucho más que decir, yo fui Dugbot. Espero que nos veamos otra vez aquí, en la Fábrica de Frikis. Adiós.